La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida al webinar de esta tarde, correspondiente a nuestro primer ciclo de videoconferencias gratuitas de este 2024, donde expertos han compartido y seguirán compartiendo durante estos días insights valiosos sobre temas que transformarán su perspectiva. Agradecemos la presencia de todos los que se encuentran conectados con nosotros desde los distintos países de Iberoamérica, así como a nuestro ponente de esta tarde, el doctor Antonio Martínez Puché, desde España. Nos acompaña con una diferencia horaria de 7 horas. Aquí en México son las 17 horas y en España son las 24 horas del día. Doctor, muchas gracias por su valioso apoyo. Nada, muchísimas gracias a vosotros y no podía ser de otra manera. Gracias, doctor. Presenta el tema La innovación como impulsora para la educación sostenible, el doctor Antonio Martínez Puché, licenciado en Geografía e Historia, profesor titular de la Universidad del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, doctor en Geografía, codirector académico del Máster Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial, director de la Cátedra Interuniversitaria en la Universidad de Alicante, presidente del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles. Geovindel, dentro del Instituto Interinstitucional de Geografía, director del Grupo de Investigación de Geografía Humana, vicedecano de Estudiantes y Empresa de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 2007-2010. Vicedecano de Turismo y Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 2010-2011. Director académico de la Extensión Universitaria de la Sede Universitaria de Villena en el año 2012 al 2017. Facilitador del Foro Económico y Social de Villena en el año 2013 al 2015, junto al profesor Vicente Zapata. Miembro del Grupo de Análisis de Territorios Rurales, compuesto por las 5 universidades públicas valencianas y la Consellería de Agricultura. Miembro del equipo de trabajo sobre diagnósticos territoriales Avalem Territori, Universidades Castellón, Valencia y Alicante, junto a Labora. Cedo el micrófono al doctor Antonio Martínez. Adelante, doctor. Pues muchísimas gracias nuevamente. En primer lugar, agradecer la oportunidad de dirigirme a todos ustedes a través de UNICEPES. Por lo tanto, mi agradecimiento en primer lugar al maestro Aldo y a todo su equipo, a Mariana, a Adrián, a Yasmina, por la diligente gestión que han hecho para hacer posible este webinar. En segundo lugar, mis disculpas porque debería estar estas semanas en México, en Zitácuaro, pero bueno, lo he tenido que retrasar por cuestiones laborales también para el mes de agosto, con lo cual espero poder compartir de manera presencial los conocimientos y las experiencias dentro de unos meses y conocer pues esa magnífica ciudad y esa magnífica zona de la que un compañero de la Carlos III de Madrid ha estado recientemente y me ha hablado maravillas, ¿no? Pues un saludo a todos los compañeros y hermanos de Iberoamérica. Bueno, la temática de hoy versa sobre la innovación, una innovación sobre todo desde el punto de vista socioterritorial, porque como ha, ha dicho Mariana, mi perfil curricular está muy vinculado también al territorio y al ejercicio aplicado, ¿no?, de lo que denominamos desarrollo territorial o desarrollo local, y mi aportación va a ir en esa línea, ¿no? Eh, He articulado el contenido en tres partes fundamentales y luego una serie de conclusiones que puedan servir de base para el conversatorio. En primer lugar, la innovación socioterritorial. En segundo lugar, la transferencia de conocimiento y territorio, vinculado todo a la transversalidad que compone el tema de la sostenibilidad y la educación ambiental, el papel que cumplen las universidades y luego una serie, como he dicho, de conclusiones. Bueno, también mi agradecimiento a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, de la cual la Universidad de Alicante participa a través del Instituto de Estudios Sociales de América Latina y en la que también UNICEPES es un participante y además es el foco nacional de México. Bueno, decía Einstein que los contextos de crisis eran contextos de oportunidad y que la verdadera crisis era no hacer absolutamente nada para cambiar. De hecho, también Einstein apostaba porque en los contextos de crisis se apelaba a la creatividad para motivar esos cambios, salir de la rutina
y sobre todo buscar alternativas, ¿no? Indudablemente la innovación entronca con esa concepción que tenía Einstein, incluso también con otra concepción más darwinista del término, ¿no? En la que no sobreviven los más fuertes, sino los que han sabido adaptarse a los cambios, un poco como reza también la publicidad que tienen en imagen y como también rezaba pues un lema del Centro Europeo de Empresas Innovadoras, los CEI, que estaban en toda España y también tienen una red a nivel europeo, que apostaba desde el punto de vista de la concepción de la innovación como aquellos retos que hacían que nos superáramos, ¿no? Bueno, yendo a cuestiones más conceptuales o etimológicas, la innovación realmente es un proceso en el que los individuos, las empresas y las organizaciones públicas y privadas, como por ejemplo las universidades, UNICEF, la Universidad de Alicante y otros centros de investigación y de docencia, crean productos y servicios, sobre todo de manera novedosa, al objeto de adaptarse y aprovechar las nuevas oportunidades que se pueden presentar en ese momento. Porque, sin lugar a dudas, la innovación genera cambio, ¿no? Pero también nos tenemos que ir adaptando progresivamente a esos cambios. Por lo tanto, también, como he dicho, la innovación sería la promotora de transformaciones y adaptaciones, consolidando entornos y medios favorables para seguir avanzando. Eso lo manifestaba ya hace unos años el profesor Vicente Zapata. En conclusión, la innovación también participa mucho de la red como forma y de la cooperación como principio. Todo eso lo iremos viendo luego a lo largo de la conferencia. Bueno, sin duda ha habido una concepción de la innovación desde el punto de vista social, pero también territorial, como un conjunto de estrategias, elementos estratégicos que generan, por una parte, ideas, y esas ideas se convierten y se materializan en proyectos, al objeto de enfrentarse a problemas a veces de carácter estructural, como la pobreza, la discriminación, la violencia de género o el cambio climático, que es un poco lo que hoy aquí nos ocupa, ¿no? Por ello, las organizaciones, las empresas y los gobiernos se deben de adaptar a esos procesos de innovación que tienen un componente social y territorial, por lo tanto, también medioambiental, y en la que de alguna forma se contribuyan al avance, al desarrollo de esos territorios. Hemos pasado o hemos transitado de una innovación más de carácter schumpeteriano, en la que solamente se contemplaba hace unas décadas que la innovación solamente se podía producir dentro de las empresas, atendiendo a los productos, mercados, organización, gestión, y hemos ido transitando desde la propia experiencia hacia el territorio, hacia una innovación más territorial y social, en la que hemos ido implementando, es decir, incorporando elementos como la calidad de vida, la cultura, la identidad, la cualificación de los recursos humanos, la participación comunitaria y el medio ambiente, ¿no? Sin duda, intentando recoger en un concepto todos estos elementos, podríamos decir que la innovación sería esa capacidad de provocar cambios y avances desde el conocimiento, la creatividad, la sapiencia y la propia experiencia, generando valor en lo que hacemos, aportamos y creamos, en beneficio colectivo y de la comunidad. Y todo ello más allá de las tecnologías, lo económico, lo virtual, lo sostenible, y donde se refuercen fundamentalmente procesos y no solamente proyectos, y donde también se favorezcan espacios participativos para compartir, colaborar, aprender, reflexionar, analizar y fundamentalmente proponer. Es lo que, bueno, se denomina la co-creativación, ¿no? Cooperando desde la creación. Y bueno, como tienen en imagen, pues la innovación se tiene que cultivar de alguna forma y se tiene que favorecer a medio y largo plazo, ¿no? Desgraciadamente, a veces cuando hablamos de innovación, lo hacemos solamente desde el parámetro tecnológico. O incluso cuando hablamos de medio ambiente, lo hacemos desde una manera o desde una concepción sesgada y a veces instrumentalizada. Luego profundizaré más sobre este aspecto. Y somos muy utilitaristas, es decir, paso uno, paso dos.
a veces concebimos algunas herramientas que podrían servir para mejorar esos entornos y esas condiciones de vida de una manera muy finalista. Es decir, entendemos en este caso la innovación, la tecnología, incluso el medio ambiente, como un elemento finalista y no como un medio para conseguir un fin. Es decir, tenemos que aplicar los ODS. Bueno, vamos a aplicar los ODS y nos saltamos pasos porque lo importante no es tener la guía de ODS e intentar aplicarlos, sino de alguna forma ese tránsito en la cual debemos conformar, o sea, informar, formar, capacitar y, bueno, sí, desarrollar procesos en los que también la ciudadanía en su conjunto vaya asimilando el porqué de las cosas y no solamente el qué, ¿no? Como digo, profundizaré más en ello. Si yo les preguntara a ustedes cuál sería el patrón que se ha seguido para ordenar esta secuencia de números, posiblemente estarían dando vueltas a que la solución para resolver este problema es una solución de carácter numérica, ¿no? Es decir, pues sería 5 menos 4 menos 3 o más 1 o multiplicado, le estarían dando vueltas en ese sentido. Bueno, pues yo les podría decir que la solución no es numérica, sino alfabética. Es decir, 5, 4, 2, 9. ¿Qué les quiero demostrar con ello? Les quiero demostrar que de alguna forma la solución a los problemas a veces viene de la innovación y sobre todo de renovados enfoques con una clara finalidad, que es aplicar una solución a un problema presentado, ¿no? Entonces, la idea, sobre todo en la concepción aplicada de esa innovación desde el punto de vista más territorial y social, viene de la mano de la generación de soluciones para superar problemas. Bueno, con esto, sobre todo de la tecnología, que a veces se asocia solamente de manera parcial a lo que entendemos por innovación, pues Jordi Pillén, ya hace una década, en un libro que es La nueva realidad del economicismo a la conciencia cuántica, decía lo siguiente. Dice, nuestra sociedad es extraordinaria en los medios técnicos y en la eficiencia, en todo aquello relacionado con cómo conseguir algo. Es decir, somos muy efectivos a la hora de conseguir las cosas, pero a menudo ignoramos el concepto y el sentido último de aquello que hacemos, del por qué y el para qué. Y es eso lo que a veces abunda en muchos de los planteamientos desde el punto de vista de la innovación tecnológica, pero también desde el punto de vista de la sostenibilidad. A veces faltamos al contexto, no tenemos en cuenta ni los contextos, ni le damos, ni lo dotamos de sentido, ni tampoco de contenido. Es como luego hablaremos, a veces participamos de la cultura del envase, como decía Eduardo Galeano. Por otra parte, esto de la tecnología vinculada a la innovación me lleva a una reflexión que participó José Fariña Tojo, que es arquitecto, catedrático de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene un blog muy bueno sobre temas de arquitectura, de innovación, de inteligencia artificial. Bueno, pues él hablaba a veces que con la tecnología y con la innovación ocurría como ocurría hace unos años, hace muchos años, al principio del siglo XX en España, con el profesor Copenhague. El profesor Copenhague era un profesor que salía en el TVO, en unos cómics que se hacían, y que el profesor Copenhague hacía un montón de inventos, pero eran inventos inútiles, fundamentalmente para la sociedad, ¿no? Y a veces es lo que ocurre con la aplicación excesiva de la tecnología, ¿no? Lo entendemos, como he dicho al principio, más como un fin en sí mismo que como un medio para conseguir un fin. Y eso también me lleva a otra reflexión que es a un cineasta magnífico que era Jacques Tati, un cineasta francés, bueno, es un poco el alter ego de Mr. Bean, de una concepción más moderna, pero Jacques Tati era actor y fundamentalmente director, pues tiene dos películas como Mononcle y Playtime, de los años 60, que se ríe de esos inventos modernos, de esas ciudades modernas, de esas casas modernas que tenían inventos tecnológicos muy aparentes, pero muy poco útiles. Eso también nos tiene que incentivar a la reflexión. Y bueno, el que ya habló de la innovación,
fue Platón, en su Red Pública, en esa cueva de Platón, donde a veces, bueno, en ocasiones veíamos o él implementaba que veíamos el mundo a través de filtros y a través a veces de los ojos de otros, ¿no? Eso es lo que nos pasa actualmente y creo que la tecnología a veces lo que nos hace es ver el mundo a través de la concepción de otro, ¿no? Saben, el mito de la caverna de Platón era que estaban esclavizados, estaban encadenados y veían el mundo a través de las sombras, ¿no?, que proyectaban otros. Una persona consigue liberarse de esas cadenas, salir fuera al exterior y ver el mundo, contemplar el mundo de manera directa. Cuando regresa, para decirles al resto de compañeros que el mundo que veían no era verdaderamente cierto, sino que estaba más arriba, los compañeros, más que afrontar esa innovación y ese reto, lo que hicieron por miedo fue cargarse al compañero que había salido y seguir encadenados, en este caso, a la pared, ¿no? A veces nos pasa eso, ¿no? La innovación implica ser valiente, ¿no? Dar pasos y sobre todo afrontar retos. Y eso no siempre es sencillo ni fácil. Aquí contemplamos el museo, el Rijksmuseum de Ámsterdam en Países Bajos, pues una de las obras maestras de Rembrandt, La Ronda de Noche, contemplada sin ningún tipo de filtros, ¿no? Y donde de alguna forma es una obra maestra del siglo XVII, de uno de los grandes maestros de los Países Bajos, la gente lo disfruta. ¿Qué pasa si le aplicamos la tecnología a esta obra y le aplicamos un filtro? Fíjense que es lo que a veces nos pasa, ¿no? Esto, sobre todo a la gente más joven, ¿no? Que son nativos digitales, pero que en ocasiones no comprenden el mundo de una manera integral. Pues algo similar nos ocurre con la innovación, pero también con la sostenibilidad, que no tenemos una concepción holística ni integrada de ese concepto. Y a veces las herramientas las utilizamos mal. O sea, siguiendo lo que decía Jordi Pillén, no solamente somos ignorantes a la hora del por qué y el para qué, sino también a la hora de su utilización y de sacar su fruto. Por lo tanto, y pasando al segundo epígrafe, transferencia de conocimiento. Conocimiento conectado, de verdad. Es una paradoja que muchas veces le comparto también a mis alumnos universitarios, en el sentido de que participamos en el siglo XXI de una democratización del conocimiento. Accedemos al conocimiento a través de las nuevas tecnologías y también a la formación a través de las nuevas tecnologías. Un papel que hace de manera maravillosa UNICEPES, como siendo referente no solamente a nivel nacional en México, sino también a nivel internacional y toda América Latina, ¿no? Pero eso no siempre se cumple o participa de esa máxima, ¿no? Entonces, a mí me genera indudablemente dudas, pero no solamente a mí, sino también a Clifford Paul Stoll, astrónomo y escritor, que decía que los datos por sí mismos no eran información, la información de manera desagregada tampoco generaba conocimiento, y el conocimiento, de una manera poco sistematizada, no facilitaba el entendimiento, y el entendimiento, por lo tanto, no asentaba sabiduría, o no estaba asentada en la sabiduría. Bueno, algo similar a lo que decía el profesor ya fallecido en tiempos de pandemia, Masnev, chileno-alemán, y creador, junto a Antonio Elizalde, del desarrollo a escala humana, donde en el centro no estaba la economía, sino estaban las personas, cuando hablaba de que sabíamos mucho, es decir, teníamos mucha información, pero comprendíamos muy poco. Y él lo aplicaba sobre todo a los parámetros de la economía y también de la propia sostenibilidad, ¿no? De una economía menos agresiva con el territorio, menos agresiva con los recursos y menos lesiva también con los recursos del propio territorio, ¿no? Y menos depredadora, ¿no? Bueno, por lo tanto, es importante para favorecer procesos de cambio y procesos de innovación la formación. Edificios inteligentes, celulares inteligentes, autos inteligentes, electrodomésticos inteligentes, y digo yo, ¿no es mejor invertir más en educación y tener gente inteligente?
evidentemente. Yo creo que la educación, la formación, la capacitación es uno de los pilares fundamentales al objeto de fomentar procesos de innovación y también generar o mejorar las herramientas aplicadas a nivel también de sostenibilidad. Ya lo dijo Richard Florida en su obra la clase creativa, en la que apostaba en esa evolución del ser humano en el que la clase creativa iba a ser la clase dominante y en el que le daba un papel fundamental a las universidades, ¿no? Las universidades, decía, y la formación y la capacitación iba a ser la materia prima del cambio, de la transformación para bien del mundo. Claro, con cierto grado de perspectiva, quizá ahora no lo lleguemos a replantear, pero no deja de tener cierta razón el profesor Florida al objeto de plantear a la formación, por lo tanto, a la capacidad de crear y de transformar, en este caso, el mundo que tiene el ser humano como un elemento fundamental, sobre todo del siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, tenemos que centrar el foco en las cosas importantes, como dice el chiste de Mafalda. Bueno, y ahora vamos a enseñaros cosas realmente importantes. Y la labor que hay, sobre todo en las personas que se dedican a la docencia, es fundamental. Yo aquí rompo una lanza a favor y de manera corporativa, ¿no? hacia mi gremio, porque considero que en lo que respecta a la información y a la formación de nivel tecnológico y a nivel sostenible es fundamental. Y el trabajo que hay detrás desde el punto de vista de la investigación, de la capacitación, de la formación, de la generación de redes, etcétera, etcétera, es importante, ¿no? Por lo tanto, hay un concepto del que yo lo aprendí del profesor Vicente Zapata de la Universidad de La Laguna en Tenerife, que es el de aula conectada. Es un concepto que quiere decir que tenemos que salir del despacho al barrio, en este caso al territorio. El profesor Zapata habla de barrio porque el barrio es la unidad, es decir, es la escala que utiliza sobre todo desde el punto de vista de los procesos comunitarios, que son fundamentales también para generar procesos de innovación desde el punto de vista de la sostenibilidad, como luego veremos. De hecho, tiene un proyecto verdaderamente precioso que tuve la suerte de conocer cuando estuve el año pasado en una estancia en la Universidad de La Laguna, que es Proyectos ODS, que lo lleva la Universidad de La Laguna junto con el gobierno de Canarias y es realmente maravilloso. Por lo tanto, tenemos que salir del despacho, del aula al territorio, al barrio, para favorecer procesos, procesos de cambio, procesos de innovación. Y todo eso también tiene que conectar con el folleto, en el sentido de la comunicación. Considero, y es una de las cosas que también se ha dicho esta tarde en una reunión que hemos tenido y que también ha participado UNICEPE para conformar el séptimo Congreso de Educación Ambiental que se hará en el 2025 en Madrid por la Asociación Española de Educación Ambiental, como digo, y también participan otras instancias como UNICEPES, como también Reima, ¿no? Y también la Universidad de Alicante, pues se hablaba la necesidad de comunicar para conectar y sobre todo para concienciar. Yo creo que a veces ha faltado comunicación y a altas instancias se mueve a nivel tecnológico y a nivel medioambiental, pero luego todo eso hay que asentarlo desde una perspectiva más local, ¿no? Bueno, aquí es cuando aparece el concepto de educación para el desarrollo sostenible, que es una derivada de la educación ambiental, sobre todo en el ámbito anglosajón, y sobre todo que se refuerza para que futuros profesionales y futuros líderes pues planteen eh, o sean referentes o tomen referente para aplicarlos en su vida cotidiana. El problema es que en ocasiones las universidades, en este caso, no nos tomamos en serio ni asimilamos esa educación para el desarrollo sostenible, ni en los planes de estudio, ni en las actividades que realizamos, ni incluso en la propia gestión cotidiana de nuestros centros, ¿no? Y es importante empezar a implementar iniciativas para considerarlas cercanas y empezar a entenderlo.
¿Y qué se puede hacer? Sobre todo en una situación de extrema urgencia ambiental planetaria como la actual. Pues concienciar a nuestro alumnado de que sean conscientes de su huella ecológica, de que sin duda podemos ir aplicando pequeñas rutinas diarias a nuestros hábitos cotidianos, que sin duda formamos parte del problema, pero también de la solución, que muchas de las acciones que se plantean a nivel planetario tienen una concepción que ya se vio desde el año 87 y particularmente desde la cumbre de Río y desde la aplicación de las agendas locales 21 a una escala más local, y cuando digo local quiero decir cercana, comprensible, abarcable, asimilable, pero sin perder la perspectiva global, pues a través del compromiso, a través de las acciones, a través de la corresponsabilidad, porque tenemos todos una corresponsabilidad, y luego interiorizando la importancia de la sostenibilidad en nuestra propia vida y en nuestro devenir, en este caso cotidiano, ¿no? Hay una obligada referencia, en este caso a la Fundación César Manrique, que es una fundación que está en Lanzarote, de proyección internacional. Lanzarote es la isla más oriental de las Canarias, más cercana a África, para que me entiendan, de las siete, bueno, de las ocho, ahora hablan de 8 islas habitadas. Y ya César Manrique en el año 85 tiene un manifiesto que es momento de parar, y al final de ese manifiesto dice así: siempre estamos oyendo disculpas, inconvenientes, aprobaciones anteriores, leyes caducas y un sinfín de aparentes tropiezos que parecen imposibles de corregir, con tal de no parar esa barbaridad que se nos echa encima. Todo se puede corregir, depende del entusiasmo, de tener una verdad en las manos y una valiente y honrada decisión. Esto César Manrique lo decía en el año 85, pero es que si no supiéramos el año y lo hubiéramos dicho ahora, no ha perdido actualidad. Y si no ha perdido actualidad esta sentencia de César Manrique, quiere decir que algo estamos haciendo mal y que pocas cosas han cambiado en el fondo, sobre todo en materia de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, César Manrique era un innovador. Y lo fue, y les voy a comentar una anécdota. Estas son unas primeras obras del año 1950 para el primer parador nacional, que es que tuvo Canarias, que fue en el año 1950 en Lanzarote, en su capital, Arrecife. Resulta que en tiempos de Franco, en el contexto de la dictadura franquista, las autoridades le encargaron a un joven y prometedor artista, que era César Manrique, el realizar una serie de obras, una para el oratorio, es decir, para el comedor, donde los turistas iban a comer, y otras para otras dos salas. César Manrique plasmó estas tres obras, que como pueden conocer, una se llama La pesca, la otra es La vid, y la última, que es la más grande, la tercera que tiene en imagen, era El viento. Cuando las autoridades franquistas vieron estas obras, les dijeron: pero César, esto es lo primero que van a ver los turistas que vengan a la isla, sobre todo turistas extranjeros y particularmente yanquis, ¿no? A ver este tipo de obra. Y César Manrique le dijo: sí, porque es esto lo que realmente tenemos en nuestra isla. Gente que se levanta muy temprano, que tiene que trabajar muy duro para sacar adelante, sobre todo un territorio que en el 85% es volcánico, donde tienen los vientos alisios que hace dificultoso también la vida, y además que van con esas sayas, ¿no? Con esas vestimentas que son propias del lugar. Bueno, fue una lucha importante. César Manrique resulta que fue un artista que estuvo en la Fundación Rockefeller en Nueva York, fue íntimo amigo de Andy Warhol. Sabéis que Andy Warhol fue el creador del arte pop neoyorquino, y además estuvo pues, varias veces en Lanzarote. Llega un momento en su vida que dice, bueno, en los años 60, que se estaba produciendo un desarrollismo turístico en España, como bien saben, y particularmente en las islas, y él veía que su territorio, su isla, su amada isla, pues estaba siendo cambiada por la especulación ya en su momento a finales de los años 60, y decide ir a Lanzarote. Bueno, yo explico en mis clases a César Manrique
Y de hecho, en el contexto del 8º Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable que hicimos con Reima y también estuvo UNICEPES, que lo hicimos de manera híbrida y que este año, bueno, el año pasado se hizo en la Universidad de Alicante, pero de manera, como he dicho, híbrida, pues aprovechando que iba a venir, en este caso, el segundo de aboro de la Fundación César Manrique, que es también geógrafo, que es Alfredo Díaz, pues yo les expliqué pues todo esto de la sostenibilidad de manera aplicada y desde el compromiso, y mis alumnos me dijeron, Antonio, no nos lo creemos, le pagarían para que este hombre viniera de Nueva York a Lanzarote. ¿Cómo va a venir una persona que vive en Nueva York con Andy Warhol en plan en la Fundación Rockefeller? ¿Cómo se va a ir a su tierra? Digo, por el compromiso no nos lo creemos. Bueno, yo se lo manifesté a Alfredo y Alfredo me mandó este mensaje por WhatsApp que les voy a compartir, ¿no? Que me dijo, hola Puche, buenos días. Entiendo tu perplejidad porque yo me quedé verdaderamente perplejo, ¿no? Dice, tus alumnos son personas de este tiempo y no queda otra que entenderla. Por eso el esfuerzo de los viejunos tenemos que hacer y que no debe ser otro que acercarnos a ellos para ver cómo ven la realidad, pero sin abandonar nuestros postulados que sustentan nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y hacerles entender que el mundo ya existía y que ya estaba inventado cuando ellos llegaron aquí y que, como siempre, el presente también será pasado en un tiempo, ¿no? Ciertamente la realidad siempre es aparente y la mejor manera de abordarla es entenderla como un constructo en permanente dialéctica con el cambio. Estaré encantado de responder a sus contradicciones, amigo Puche. Intuyo que bajar al fango, porque yo le decía que teníamos que bajar al fango, dejarnos de tanta cátedra, ¿no? Y de nuestros postulados académicos de cuatro paredes y de estar en contacto con la comunidad, con la sociedad y sobre todo con nuestro alumnado para que entendieran de primera mano todo esto que queríamos transferirle, es decir, comunicarles, ¿no? Para generar compromiso en ellos, ¿no? Desde nuestro propio compromiso particular, ¿no? Desde la docencia y demás, un poco en la línea que decía. Bueno, pero terminaba de la siguiente manera, hay que ser elástico, ¿no? Y hay que entender en qué tiempo estamos. Nos puede acercar mucho. Qué bueno tener un alumnado capaz de hacerse preguntas. Te felicito. Bueno, yo lo vi desde ese punto positivo. Bueno, indudablemente la sostenibilidad, como todos saben, años 87, informe Brundtland, se ha ido enriqueciendo con el tiempo y se han ido implementando nuevos elementos. Nosotros ya en un proyecto europeo que tuvimos, ya implementamos los dos que complementan a lo económico, a lo social y a lo ambiental, que sería el cultural identitario y el buen gobierno, ético-político sería, y que otros autores han ido, como digo, incorporando pues en diferentes obras. Pero es un concepto, el propio concepto de desarrollo sostenible que empieza a finales de los 80, como digo, se ha ido también enriqueciendo y adaptando pues a las nuevas transformaciones y a los nuevos contextos en los que se ha situado. Sin duda, yo intentando hacer de una manera muy sintética una línea del tiempo, podríamos situar pues el informe de Brundtland en una punta y luego otro tipo de herramientas, porque también hay que decir que más allá del concepto y del precepto, hemos ido articulando herramientas para hacer factible eso que sobre el papel es poco sufrido y queda muy bien, pero que luego en el territorio es difícilmente aplicable y hemos andado un largo trecho, un largo camino, ¿sí? A través de las reformas de los fondos estructurales en el contexto europeo, a través de la Cumbre de Río, a través de las diferentes cumbres, las cartas de turismo sostenible en Lanzarote, precisamente, el Acuerdo de París, anteriormente, una década anterior, la estrategia de Lisboa, y hasta diferentes herramientas como las ETIs para los destinos turísticos, las EDUSIS, los programas URBAC y otro tipo de herramientas que, como digo, han ido de alguna forma intentando asentar esa gestión sostenible del territorio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque ante los bloqueos que tenemos en el contexto del desarrollo local y sostenible, ante el agotamiento de los recursos, podemos buscar una regeneración de fuentes de energía. Pero ¿qué sucede ante el agotamiento de respuestas de las comunidades locales a los nuevos problemas? Pues necesitamos una regeneración, no solamente de información, sino también de formación, para
evidenciar lo que denominamos buenas prácticas, que no son otra cosa que esas actividades y esas iniciativas que funcionan en los territorios, que funcionan sobre todo por parte de colectivos, de asociaciones, de empresas, y que pueden hacer o que hacen visible, pero también viable, la aplicabilidad de la sostenibilidad también desde una forma innovadora, ¿no? Y que son referentes o pueden ser referentes para otros territorios. Por eso es importante esa perspectiva de lo local, sobre todo en este tipo de temáticas, ¿no? Porque, como se pueden imaginar, hay muchos problemas globales que generan un alto grado de incertidumbre de cara al futuro más próximo. Y eso es a veces lo que intentamos solucionar, pero a veces, como he dicho al principio, lo hacemos de una manera finalista, porque para un gran problema nos valdría una simple solución. Yo les pongo aquí el ejemplo de Nápoles, una ciudad encantadora, maravillosa del sur de Italia, poco la capital de la zona sur, de la zona del Mezzogiorno italiano, junto con mi amada Bari, que está en la Puglia, al otro lado. Pero bueno, Nápoles realmente es una ciudad caótica, una ciudad que tenía ese servicio de bicicletas, que entiendo que se lo darían porque tenían un dinero que les dieron desde la Comisión Europea para articularlo desde el punto de vista de la municipalidad. Pero yo vi muchos parking de bici, pero no vi ni una bici circulando. Pero es que tampoco había ningún carril bici, ¿no? Y lo que sí que era, vi Vespas, pequeños Vespinos y pequeñas motos, ¿no? Sobre todo porque además la orografía de la propia ciudad pues plantea la parte alta es dificultosa, estrecha, dificultosa, y también para ir en bicicleta es difícil, ¿no? ¿Qué les quiero transmitir? Que a veces intentamos plantear soluciones de una manera, como digo, finalista, pero sin plantearnos el por qué ni el para qué. Y luego a veces termina siendo algo más utilitarista, que participa más de la estética que de la propia ética, ¿no? A la hora de insertar y sobre todo implementar acciones desde el punto de vista de la sostenibilidad. Son aparentemente acciones innovadoras que intentan incidir en la sostenibilidad, pero se quedan en una justificación de un gasto, en este caso de un proyecto, de un dinero que procede de Europa. Por lo tanto, yo les confieso y les comparto una reflexión. Cada vez me gusta más el desarrollo sostenible, le encuentro sentido y contenido en los contextos actuales, sobre todo de crisis climática, bueno, de crisis climática y de otra social, política, ¿no? Ética, pero bueno, climática, pero me gusta menos la gestión que se hace del desarrollo sostenible, porque el exceso de gestión lleva al colapso de la acción y a la utilitariedad de la intención, y no hace factible la utilidad de la herramienta. ¿Qué les quiero decir? Que a veces entendemos lo sostenible no desde un enfoque innovador, sino desde un enfoque residual, ¿no? Es decir, desde la concepción de los cuidados paliativos, de lo paliativo. Ya no hay solución, vamos a intentar parchear, y no lo vemos como un enfoque de oportunidad y sobre todo de manera preventiva al objeto de generar nuevas oportunidades desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de los contextos, de los entornos, de la educación, de la formación, donde muchas veces nos concentramos más en el problema que en la propia solución, ¿no? Por lo tanto, considero que, bueno, un elemento innovador desde el punto de vista de la formación, por eso la importancia de la formación, ¿no? Y de la capacitación, en este caso en las universidades o en los centros, en este caso públicos, debería participar de un enfoque más de oportunidad y preventivo que de un enfoque residual y paliativo. Uno de los elementos, sobre todo para favorecer esa transferibilidad del conocimiento del territorio, es la participación. La participación dentro del aula, pero también fuera del aula. Esto responde también a un panel del Instituto de Ciencias de la Educación que se presentó en su momento con el profesor Vicente Zapata, en la que se hablaba de qué manera la educación, desde el punto de vista de la innovación docente, de fomentar el interés social
por las temáticas también vinculadas, en este caso, a la sostenibilidad, el dotar de protagonismo al alumnado, haciéndolo, o sea, escuchándolo, haciéndolo partícipe de manera directa y protagonista de ciertas acciones, de ciertas actividades, el tema del trabajo en red, en equipo, de trabajos compartidos, el aula conectada, como he dicho anteriormente, y sobre todo una actividad que también se ha generalizado, particularmente con algunos programas en algunas universidades, como por ejemplo la mía, que es el aprendizaje de servicio, ¿no? Es decir, esas actividades que desarrollamos de manera cotidiana o a nivel individual o a nivel de equipo para, sobre todo, acentar, incrementar y reforzar esa concepción aparentemente teórica que tiene lo sostenible, lo medioambiental, la educación de educación sostenible, pero que de alguna forma participa, como se pone bajo, de conocimientos, de valores ciudadanos, de conciencia comunitaria y sobre todo de compromiso, ¿no? Compromiso social y de una conciencia clara, que luego también explicaré qué es, ¿no? ¿Qué papel ocupan las universidades? Y ya vamos hacia el final de la conferencia. Pues tenemos que salir de la zona de confort. Esto es una especie de diagrama que hizo un ex rector de la Universidad de Alicante, el profesor Andrés Pedreño, catedrático de Economía, que ahora pues, es uno de los referentes en temas de inteligencia artificial, ¿no? Y está muy bien posicionado a nivel internacional. Llevó a la Universidad de Alicante la biblioteca del Banco Santander, que es, sobre todo la biblioteca virtual, que es una de las referencias a nivel en el mundo de América Latina, donde tenemos acceso de manera libre al conocimiento y a muchas de las obras que la literatura en español, o sea, que las letras en español han dado, ¿no? No solamente a nivel de Europa, sino a nivel de América, ¿no? Bueno, pues él hablaba de que teníamos que salir de esa zona de confort, donde a veces las universidades nos quedamos y tenemos que aportar por lo tecnológico, por el emprendimiento, por el liderazgo social, por ecosistemas también de innovación, por la transferencia de tecnología, pero también basadas también en tecnología de innovación social. En definitiva, él apelaba de que teníamos que ser egregios, palabra griega que significa salir de la grey, ¿no? Del rebaño. Y eso era ser valiente, ¿no? Y eso lo vimos también un poco la necesidad de innovar y sobre todo de tener una concepción más integral y holística del territorio con la crisis de la pandemia, de la COVID-19, ¿no? Donde, como dice este chiste que se ha utilizado y se hizo muy famoso en su momento, se decía, bueno, tú estate seguro, lávate las manos y todo irá bien. Al final descubrimos bueno, no era solamente un virus, pero favorecido o derivado de un pangolín, sino que implicaba la crisis del COVID-19 muchísimas cosas más, ¿no? Una recesión brutal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, como no, medioambiental, que estaba también facilitada o favorecida por un cambio climático. De hecho, a muchas de las ciudades, sobre todo en España, cuando nos obligaron durante meses a estar enclaustrados en casa, pues se recuperaron cierta fauna y flora, ¿no? En muchísimos de los territorios, y todo ello conectaba con un término que se ha hecho popular en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, en el contexto de la pospandemia, que es el colapso. Es decir, los territorios, la sociedad, las civilizaciones colapsan. Pero el colapso es un término que ya utilizó el geógrafo americano Jared Diamond en una obra que va a cumplir 20 años el próximo año, y que además le valió también el premio Pulitzer, ¿no? En el que justificaba, en este caso, cómo colapsaban las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, debido también por elementos medioambientales. Con lo cual, os quiero decir que debemos tener muy presente ese cambio. Y por lo tanto tenemos que ir implementándolo y enriqueciéndolo, porque
también esto de la educación ambiental también ha recorrido un largo camino, ¿no? No es algo reciente, sino que ya se postula como 5 décadas atrás, donde se ha ido enriqueciendo con otros conceptos más recientes como la educación para el desarrollo, pero sobre todo incluso en los últimos años se habla de la educación para el cambio climático y en el que, como hemos dicho anteriormente, al medio ambiente, a la sociedad y a la economía se implementan elementos como la cultura y la identidad o el parámetro ético-político. Incluso hace ya pues más de 20 años, Carlo Donolo, en una obra que era el distrito sostenible, hablaba de los diferentes parámetros que se necesitaban implementar, sobre todo para favorecer desde la gobernanza una transformación del crecimiento económico que derivara en un crecimiento social, territorial y ético, variando hacia un concepto más integrado y que entroncara con lo que en su momento, bueno, pues otros autores italianos, franceses, incluso españoles, hablaban de distrito industrial, ¿no? Él hablaba de ese ecosistema con una serie de variables que entroncaban fundamentalmente con el desarrollo durable, coherente y posible, la transferibilidad de conocimiento y experiencias, la cooperación entre territorios y también, o sea, dentro del propio territorio, lo que se denominaba el capital social, también vinculado a los stakeholders que aparecen en el territorio y sobre todo los elementos patrimoniales desde el punto de vista ambiental y cultural. Es decir, que se está trabajando desde el punto de vista de la investigación, pero también desde el punto de vista de la proposición desde hace décadas en estas temáticas. Y a veces nos genera cierto grado de frustración porque vemos que, sobre todo en los últimos años, ha habido notables recesiones. De ahí vuelvo a apelar al papel que podemos tener las universidades al objeto de intentar al menos revertir, no solamente desde la voluntariedad, sino desde la acción, este tipo de concepciones. Porque en el sistema actual educativo, el alumnado universitario puede pasar perfectamente eh, finalizar sus estudios sin haber entrado en contacto con temas de sostenibilidad o de haber participado en programas de voluntariado, de sensibilización y difusión que el centro organice. De ahí la importancia y el compromiso que debemos tomar los docentes, ¿no? ¿Y cómo se podría contribuir? Pues ahora lo tenemos más fácil porque tenemos esa guía de los 17 objetivos ODS, implementadas a partir del año 2015-2016, y en el que nos puede servir de herramienta, sobre todo enriqueciendo la tradicional educación ambiental y transitando hacia una educación para el desarrollo sostenible que tiene un enfoque más amplio eh, donde aborda necesidades y derechos desde el punto de vista poblacional, de los espacios naturales, que se estudiaban en su momento desde el punto de vista de la educación ambiental. Y bueno, hay diferentes ya obras desde hace un tiempo por parte también bueno, de la UNESCO, de Comisión Europea, donde se justifica el papel que pueden tener, en este caso, las universidades desde el punto de vista del conocimiento, el aprendizaje, la ejemplaridad, es decir, esas buenas prácticas, ¿no? Y esos parámetros que deben cumplir con el ejemplo, el impacto, la colaboración de una manera notable, aportando los ODS a la universidad, pero también la universidad a los ODS, ¿no? En esa interrelación que se establece. Y fundamentalmente, por parte de la UNESCO, ya se ha establecido que las universidades, además de la docencia y el aprendizaje, que luego profundizaré un poquito más, bueno, trabaja el tema de la investigación, el compromiso social, el liderazgo, la sostenibilidad desde un punto de vista global, ¿no? La gobernanza. Incluso se habla de la necesidad de implementar todo este tipo de aspectos en las instituciones educativas, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura organizacional, desde el punto de vista de la participación estudiantil en diferentes experiencias, desde el liderazgo y la gestión para fomentar relaciones de carácter comunitario, etcétera, etcétera. La educación y el aprendizaje pues, puede dotar, sobre todo atendiendo o como base o teniendo como referencia a los ODS, un dominio cognitivo, es decir, comprender
desde el conocimiento, desde el pensamiento, las herramientas que se ponen a nuestra disposición, un dominio conductual, describiendo las competencias de acción para cada uno de los 17 ODS y sobre todo un dominio de carácter socioemocional, que también es importante, al objeto de conectar, ¿no? Por una parte, con esa necesidad vital que tenemos de responder y de actuar, pero luego también incorporando habilidades, valores, actitudes, más allá de las aptitudes con P, en nuestro proceso formativo, ¿no? Y lo más importante de todo es movilizar a la juventud, porque son ya no presentes, sino futuro, ¿no? Entonces, a través de diferentes iniciativas que se puedan establecer, pues eh, tenemos que hacerlos escuchar, que participen de lo que denominamos esa gobernanza en relación con la aplicación de esos ODS, promover desafíos a través de diferentes actividades como concursos, como retos, hackatones, excursiones de estudio para conocer experiencias, por ejemplo. Fomentar también el voluntariado desde el punto de vista de la sostenibilidad, que algunas universidades también lo tienen, sobre todo en cooperación al desarrollo. Eh, Nosotros, en nuestro caso, tenemos a la vicerrectora Rosa Mari Martínez, que trabaja también en esa línea, favorecer redes y asociaciones y luego que el alumnado participe en programas de liderazgo, tanto nacional como internacional. Y aquí les pongo uno que se generó en el 2016 por parte de Naciones Unidas, que es el programa bueno, ahí está en inglés, pero es de Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, sobre todo desde la perspectiva de los jóvenes, donde se intenta sobre todo favorecer esa interrelación y esa cooperación. Pero sin ir más lejos, esta mañana, curiosamente, en mi universidad me ha llegado un correo de unas compañeras que estaban haciendo un trabajo de investigación, pero basado fundamentalmente en la educación y sobre todo en las competencias del profesorado universitario en materia de educación para el desarrollo sostenible. Y aquí les pongo un pantallazo porque me ha llamado la atención el momento y la oportunidad. Digo, bueno, esta tarde o esta noche tengo esta conferencia. Y en segundo lugar, sobre todo porque era un largo cuestionario de más de 65 preguntas que tenían un enfoque muy transversal y muy holístico, donde se preguntaba por temas de carácter político, por el tema del hambre, por temas del propio desarrollo que nosotros manifestábamos, ¿no? O de las propias herramientas que se aplicaban en nuestra docencia cotidiana, el papel de la ciencia, de la tecnología, ¿no? De las inversiones, también se hablaba de las inversiones. Bueno, otro de los ejemplos, claro, es que yo lo descubrí a través de Reima, de la página de Reima, son el tema de los juegos, ¿no? Un juego que también sacó Naciones Unidas, sobre todo tipo OCA, que con preguntas, con respuestas, donde de alguna forma los estudiantes pueden hacerse sus propias fichas, ¿no? Donde se realizan preguntas, donde vas avanzando, donde vas retrocediendo, donde vas acortando el camino hasta llegar a la meta y donde jugando pues se va aprendiendo de una manera diferente y se va también concienciando, ¿no? Yo creo que son herramientas que no debemos de desdeñar y que podemos aprovechar. Y hay una cosa importante para ya ir finalizando, que es el tema de la metodología comunitaria, es decir, de la perspectiva comunitaria en esto del desarrollo sostenible y sobre todo también de una concepción innovadora. Tengo que hacer referencia a Marco Marchioni, que también falleció en el contexto de la pandemia, donde él hablaba de conformar equipos, sobre todo para trabajar con la comunidad, para construir relaciones estables, con una finalidad común que podría también ser, o que era también el tema de la sostenibilidad y del bienestar de la comunidad, y socializando la información, es decir, compartiéndola y haciéndola accesible, porque en ocasiones tenemos que hacer accesibles esa información. Y él hablaba de tres elementos para conformar, sobre todo, esa metodología comunitaria, o se basaba en tres elementos. Una eran los técnicos, otro era la ciudadanía y otro eran las administraciones, a las que yo considero que hay que implementar o incorporar dos más, que son las empresas
porque también las empresas, y particularmente en temas de sostenibilidad, tienen mucho que decir. Y luego las entidades que financian, que pueden ser entidades bancarias, como las obras sociales de algunas entidades bancarias, pero también pueden ser organismos internacionales, puede ser municipios, municipalidades, las políticas públicas que tanto se habla, también pueden favorecer procesos no solamente de formación, sino también de información y proyectos que favorezcan, en este caso, pues un avance en materia de desarrollo sostenible y demás. Bueno, y el ejemplo claro, ahí tenemos en primera, bueno, en primera, sí, pero el de la camiseta morada es el profesor Vicente Zapata. Como digo, él tiene muy claro que o sea, saliendo del despacho al barrio, es decir, a la comunidad, que también hay que interactuar y sobre todo hay que formar a la ciudadanía, también en temas de desarrollo sostenible, ¿no? Por eso creo que la formación tiene que ser un elemento importante, ¿no? Y tiene un proyecto que es Varios ODS, y tenéis un poco, ya voy finalizando, una intervención técnica, una sistematización de las experiencias. Hay 8 barrios en las 8 islas Canarias, donde hay un papel importante de la universidad y están participando desde meses, sobre todo formando a la ciudadanía. Y luego, pues, intentan generar espacios de encuentro y de interacción a través del conocimiento, la comunicación, la coordinación de acciones, la cooperación con otros territorios y el trabajo en red. En definitiva, es también el evaluar propuestas, proponer soluciones a escalas, en este caso a problemas reales, cercanos a la ciudadanía, legitimadas desde la participación comunitaria, sobre todo las decisiones políticas, pero también bajo criterios técnicos y sobre todo aportaciones ciudadanas, ¿no? En definitiva, para terminar, la innovación implicaría transformación y sobre todo adaptación, transformar los problemas en oportunidades, como vemos en la imagen. En segundo lugar, tenemos que tener, sobre todo en el contexto de crisis climática, una serie o tenemos que actuar desde las agendas municipales, desde la escala de lo local, el turismo, la agricultura, la gestión del agua, la contaminación, la gestión de los residuos, las energías alternativas, deben tener una dimensión local, pero sobre todo atendiendo a un modelo de gobernanza multinivel, desde lo local hasta lo internacional, bottom up, de abajo arriba. Tercero, conocer, cooperar, coordinar, concretar, generar compromisos y sobre todo conciencia, entendiendo como conciencia esta capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Ya decía Eduardo Galeano que mucha gente en pequeños lugares y haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Indudablemente se trata de eso. Como decía también, donde vivía en Madrid, en el barrio de las Letras de Madrid, pues donde vivía Lope de Vega, que decía parva propia magna, magna aliena parva, que quiere decir lo pequeño siendo propio es grande, lo grande siendo ajeno es pequeño. Y a veces pasa con la sostenibilidad, lo vemos poco abarcable, muy lejano, tenemos que hacerlo cercano, ¿eh? Y para hacerlo cercano tenemos que cambiar la perspectiva, tenemos que mirar el mundo desde una manera innovadora, ¿no? Es porque el mundo ofrece caras de carácter poliédrico, como el diamante, y tenemos que cambiar también en las formas de trabajar, si no, al final no encontraremos nada como este chiste de los arqueólogos. Y luego, sin perder la información, pero entendido más allá de sacar una noticia de prensa. Tenemos que asentarnos en procesos de comunicación para concienciar y comprometer, ¿no? Porque la comunicación hay que hacer para contar con lo que se hace, pero también contar con los que hacen. Y es importante sobre todo para conectar con un proyecto común y sobre todo generar compromiso. Y por último, ya para cerrar, eh, menos pose y más poso. Tenemos que primar lo ético frente a lo estético, sobre todo en materia de sostenibilidad, porque si no podemos caer en lo que decía también el gran Eduardo Galeano, escritor uruguayo, que decía que estábamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. La cultura del envase desprecia los contenidos. A veces cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de manera, ya entramos en una inercia que no tiene a veces ni sentido ni contenido. Y hay que llevar cuidado porque quizá tengamos que ser mucho más conscientes
de que, sobre todo, desde algunas instancias, pues tenemos influencia para intentar pues cambiar el mundo y sobre todo darle la vuelta a lo que aparentemente algunos lo consideran algo baladí, ¿no? O insustancial. Por eso hay muchas teorías de negacionistas que están, sobre todo procedentes de algunos grupos ultras que todo esto lo consideran milongas y creo que es mucho más serio de lo que parece. Pues muchísimas gracias. Todo eso era lo que os quería contar. Gracias, Mariana. Agradecemos la Agradecemos la participación del doctor Antonio Martínez Puch. A continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, les recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que puedan activar su micrófono o bien escribir sus preguntas a través del chat. Mi compañero Adrián del Departamento de Marketing estará dando lectura a cada una de sus inquietudes. Adelante. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias al doctor por esta exposición tan puntual y que seguramente nos servirá para mucha reflexión. Pues ya tenemos algunas manos levantadas, algunos comentarios a través de las redes sociales y a través del chat. Así que voy a dar apertura primero a la participación de Wilmar Subieta. Adelante. Muchísimas gracias por la palabra y muchísimas gracias al doctor Antonio por habernos dado tanto panorama respecto a lo que es la situación en la educación, pero también la proyección y la perspectiva y la gran oportunidad, la inmensa oportunidad que tenemos de volver a mirar políticamente lo que es la educación, entiendo, universitaria, que creo que nos enfocamos en eso. Acá en mi país tenemos una universidad que pronto va a cumplir 400 años. Es una de las más antiguas de Latinoamérica, se llama San Francisco Javier, está en Chuquisaca, Sucre, la capital de Bolivia. Y existe demasiada crítica respecto a cómo innovamos la formación humana que puede responder a las problemáticas sociales vigentes, actuales, globales, regionales, nacionales y locales. Y lastimosamente nos encontramos con una propuesta muy vaga, muy pobre, después de 4 siglos, y es que no nos vemos cómo de acá en adelante deberíamos encararlo. Creo que existen demasiados problemas estructurales que no permiten pensar en mejorar la academia. El doctor comentó un tema que la verdad es muy fascinante de manera personal, que es el voluntariado. Como parte de una fundación hemos estado indagando mucho y pensando y repensando en el concepto de cómo es esto. Pues solamente yo quería agradecerle al doctor y consultarle a manera de profundizar tal vez el tema del voluntariado y cómo este concepto entra como innovación en lo educativo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Wilmar, a ti por tus palabras y también por tu reflexión, porque, bueno, tienes lo final ha sido una pregunta, pero lo anterior ha sido una magnífica reflexión. Yo poco te puedo aportar en el sentido de, bueno, porque a nivel institucional nosotros somos peones, ¿no? Como bien dices, como he intentado también transmitiros, que de un gran engranaje, ¿no? Somos una cadena en la que podemos facilitar y sobre todo fomentar ciertas actitudes, ¿no? A través de actividades que desarrollemos en el aula, pero luego, como también se ponía en una de las transparencias, necesitamos un marco que nos acompañe. En este caso, un marco de gobernanza. Si estamos hablando en el contexto de la universidad, de la universidad. Yo sé que desde el vicerrectorado de cooperación es un tema que preocupa y empieza a ocupar, o sea, empieza a ocupar en la actualidad en algunos programas que se han sacado de la propia universidad, en la que se fomenta a través de la financiación y a través también de la cooperación con otras universidades, la movilidad, por una parte,
estudiantil y también el desarrollo de ciertos proyectos y sobre todo el primar ciertos proyectos que participen de ese voluntariado con un enfoque también desde el punto de vista de la sostenibilidad. De hecho, hay una serie de premios que salieron hace 3 años, porque estoy contigo que a pesar del camino recorrido desde el punto de vista institucional, pues la cosa va muy lenta, pero bueno, hay atisbos de esas iniciativas más institucionales que de alguna forma intentan acoger de una manera aplicada, pues esto bueno, que se conceptualiza y como he dicho al principio, está muy bien sobre el papel. Son iniciativas todavía algunas exitosas, pero también hay un problema, que es lo que he dicho al principio, nuestro alumnado a veces no es suficientemente consciente ni valora pues estas iniciativas que se pueden llevar a cabo por la universidad. De ahí que nosotros, es decir, como docentes, tengamos que hacer de engranaje, ¿no? De puente para dar primero a conocer este tipo de iniciativas y en segundo lugar para capacitar y formar la importancia desde el punto de vista del contenido y del sentido, no solamente del qué, sino del por qué y el para qué, ¿no? Y bueno, por lo tanto, por eso lo de Donolo, ¿no? Ese desarrollo sostenible, ese ecosistema donde cada uno juega un rol y un papel y debemos, pues eso, sumar esfuerzos. Pero no es fácil. Esa es una reflexión también que te comparto. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta a través del chat de María del Rocío Hernández. Nos dice, ¿qué pasaría si un país no quiere, ya sea por falta de interés o de recursos, implementar alguna acción para aplicar la sostenibilidad e innovación? ¿Cómo podemos concientizarlos para que den el primer paso? Claro, es que muchas de estas acciones son o tienen un marcado carácter voluntarista, ¿no? Es decir, a no ser que se regulen a nivel de país o a nivel de municipios a través de la normativa, ¿no? Pero difícilmente se puede obligar, se puede sancionar, ¿no? Es lo que he dicho, a veces la sostenibilidad tiene una concepción residual, ese famoso lema de que contamina paga, pero el mal ya está hecho, ¿no? Pero las acciones de carácter preventivo eh, sobre todo en el contexto en el que estamos hablando y de aplicar la sostenibilidad desde esta gobernanza multinivel, a veces no es fácil y depende también de la voluntariedad que puedan tener los gobernantes y la mayor o menor eficacia que puedan tener en este caso las políticas a aplicar. Por eso hay tendencias como por ejemplo Christian Felber, que es un economista austriaco que habla de la economía del bien común, que es una tercera vía, ¿no? Donde intenta concienciar a los consumidores con empresas responsables, que intenta primar pues aquellas empresas, aquellas instituciones, pero claro, es complicado. Porque además, como bien se dice, cada país tiene una normativa, ¿no? A veces es difícil llegar, por eso cuesta tanto. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Teófilo Flores. Lo felicita por esta excelente presentación, clara y puntual. Dice, es inminente un cambio de visión con enfoque holístico, multidisciplinario para la creación e innovación de bienes y servicios para el desarrollo del hombre. ¿Cómo incide la planeación ambiental estratégica y la gestión ambiental para el desarrollo de proyectos de manera sostenible? Uf, una pregunta con enjundia. Eh, pues la planificación estratégica ambiental se está aplicando ya, y eso lo he dicho desde los años 90, ¿no? Yo creo que teníamos una herramienta fundamental porque a veces no se trata tanto de implementar nuevas herramientas, sino de aplicar bien las herramientas que tenemos ya, ¿no? En esa línea. Eh, no sé, claro, les sonará en su momento las agendas locales 21 para mí era una herramienta estratégica que implementaba desde lo local muchísimas acciones, que no eran solamente desde el punto de vista medioambiental, entendido desde el tema del consumo de agua, del impacto
sino que también implementaban elementos de carácter social, cultural y económico, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, las ETIs, las estrategias turísticas integrales sostenibles que intenta aplicar la OMT, en destinos turísticos maduros o no maduros, que, que hay un manual desde el año 2014 y que se han aplicado en algunos destinos y que tiene también una concepción más holística donde tiene parámetros de carácter cuantitativo, los indicadores, pero también tiene elementos de carácter cualitativo, ¿no? Es decir, que serían los colectivos, las asociaciones, los stakeholders, la evaluación de las políticas. No sé, ahora también hay una tendencia vinculada al mundo rural para evaluar políticas públicas como es el rural proofing, a través de indicadores, es decir, eh, herramientas tenemos. Lo que pasa es que debemos saber aplicarlas y sobre todo las tenemos que aplicar bien. Es eso, era un poco muy. Muchas gracias, doctor. Hay varios comentarios felicitándolo por esta ponencia, también solicitando el contacto para pues poder interactuar un poco más y abundar en estos temas. Hay dos comentarios muy similares, uno de Beatriz Sánchez Estrada que dice, es importante que los alumnos se involucren en el currículum o currículo oculto de las universidades para comprender el actual docente institucional. Y Adriana Linares nos dice, la inmersión al desarrollo sostenible debe ser desde la etapa escolar, educación enfocada al voluntariado y participativo en la parte social. Y ya añadiría todo eso en la casa, en el hogar. Tenemos que también los que somos padres, también tenemos que aplicar diferentes valores en la casa, desde el punto de vista del reciclaje, desde el punto de vista de la concienciación ambiental. Es decir, que no solamente es una labor que se haga en el centro y en el colegio o en la universidad, sino que se haga también en casa. También tenemos una corresponsabilidad como ciudadanía en ese sentido. Tampoco, muchas gracias, doctor. Tampoco quiero pasar por alto que a través de las redes sociales, en este caso Facebook, tanto la Coordinación General de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente lo felicita por esta exposición y envía saludos tanto usted como para quienes hoy participan y particularmente también el doctor Jordanis Puerta de Armas. Nos comenta definitivamente las universidades juegan un rol medular en la educación para la sustentabilidad y ello significa un reto para los docentes, quienes tenemos la responsabilidad de formar profesionales que asuman la responsabilidad como paradigma de desarrollo. Totalmente de acuerdo con el doctor Jordanis, al cual le mando un afectuoso abrazo porque ha participado también en algunas iniciativas que hemos establecido a nivel online también con la Universidad de Alicante en materia de sostenibilidad. Muchas gracias, doctor. Nuevamente hay varios mensajes de felicitación para esta ponencia. Y bueno, al parecer ya no hay más participaciones, así que regreso los micrófonos a mi compañera Mariana para continuar con esta actividad. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, doctor Antonio Martínez Pucci. No nos gustaría cerrar este webinar sin antes cederle el micrófono nuevamente para dar unas palabras a manera de conclusión sobre el tema de hoy a los participantes que nos acompañaron en esta tarde. Pues nada, yo agradecer nuevamente tanto a UNICEF, también a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente que nos facilitó el contacto y del que formamos parte y toda esa comunidad, ¿no? Iberoamericana de la que participamos con temas tan comunes, ¿no? Y yo creo que tan necesarios, ¿no? Que no solamente se queden en la reflexión, sino también en la proposición. Yo creo que también desde este enfoque de lo local, que no entendiendo lo local como localista, sino lo local entendido desde lo cercano, desde la formación, desde la capacitación, desde nuestras propias experiencias, desde la casa, pues tenemos que ir fomentando y no caer en el desánimo, ¿no? Porque a veces, ni en la frustración, a veces es lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que el compromiso es importante, la concienciación también, y el hecho
seguir peleando por aquello en lo que creemos, ¿no? Y que es, sobre todo, pues aspirar a un mundo mejor y a un bienestar comunitario, ¿no? Que yo creo que es factible, pero no va a ser nada fácil, ¿no? Y creo que tenemos la educación, como bien se ha dicho, también lo ha remarcado anteriormente el profesor Giordani, creo que es fundamental para conseguir pues futuros líderes y sobre todo consecuentes ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Agradecemos nuevamente al doctor Antonio Martínez por su valiosa participación y a todos los presentes su asistencia a este webinar.